Muy buenos días, mis estimados alumnos de la institución educativa Lobaczewski. ¿Cómo están, mis queridos alumnos? Ingresamos a una nueva semana más de clases a distancia, un nuevo día más de aprendizaje, mis queridos alumnos del segundo grado. Bueno, chicos, el día de hoy desarrollaremos el curso de Historia del Perú. Soy el profesor Johnny Raúl Callao Paco Taipe. Bueno, mis queridos alumnos, como ya les mencionaba, espero que se encuentren bien en casa, espero que se encuentren bien de salud y simplemente desear que todos se encuentren absolutamente bien. Bueno, mis queridos alumnos, iniciemos con la clase del día de hoy. Bueno, chicos, el día de hoy desarrollaremos, por ejemplo, los elementos de unificación del Tahuantinsuyo. Es decir, si bien es cierto, mis queridos alumnos, el, el Tahuantinsuyo era una gran extensión de territorio que abarcaba, por ejemplo, hasta el río Maule, que era en Chile por el sur, y por el norte hasta el río Ascamayo, Colombia. Cruzaba los territorios del actual Ecuador y todo el territorio peruano, toda la costa y sierra del Perú y ceja de selva, y la meseta del Collao y noroeste de Argentina. Todo ello era el Tahuantinsuyo, una gran extensión de territorio. Bueno, todo ello era una gran extensión de territorio que tenía que estar unificado. Tenía que, tenía que estar consolidado como un solo gran estado. Para ello, la clase dominante, es decir, los incas, para poder justamente reforzar esa unificación, porque recuerden que el Tahuantinsuyo, si bien es cierto era una gran extensión de territorio, estaba conformado por múltiples naciones que ellos han conquistado, es decir, naciones que tenían sus propias costumbres, naciones que tenían sus propios dioses, etcétera. Entonces los incas tuvieron que ingeniarse o buscar la manera de cómo unificar todo el estado. Bueno, chicos, ahora pasaremos a explicar justamente todos esos detalles. ¿Qué hicieron los incas o de qué manera trataron de unificar todos estos estados o estos nuevos estados conquistados? Recuerden que el Tahuantinsuyo, una de las características del Tahuantinsuyo es que es un estado multiétnico. Multi significa muchos, étnico es decir etnias o culturas, etcétera. Fueron muchas naciones. A ver, iniciemos a ver cuáles eran las características. Bueno, chicos, una de las características del Tahuantinsuyo es que tenía un carácter multiétnico. ¿Qué quiere decir? Que estaba conformado, en otras palabras, por diversas o muchas culturas o muchos estados, algo así. A ver, ¿qué hicieron ante ello? Miren, los incas gobernaron diversos estados con diversas lenguas, dioses y tradiciones distintas. Es decir, el Tahuantinsuyo, chicos, estaba conformado por muchísimos estados y cada estado tenía su propio modo de ser, su propia cultura, sus propios dioses, su propia tradición, se podría decir. Porque miren, un ejemplo. Por ejemplo, los chimú, que eran de la costa norte del país, ellos eran por naturaleza grandes nadadores. Por eso su principal actividad, aparte de la agricultura, era la pesca. Desde niños, la civilización chimú siempre convivía con el mar. El mar y ellos eran uno solo. Tenían sus dioses, tenían sus propios dioses, etcétera. Y díganme, ¿tiene la misma cultura, la misma tradición y los mismos dioses, por ejemplo, que los chancas?
No, ¿verdad? Recuerden que los chancas ellos tuvieron sus propios dioses, Ancovilca y Uscovilca. Recuerden que adoraban a los cerros. Díganme, ¿los chimú adoraban a los cerros? Creo que ellos adoraban al mar. Porque los chimú creían que recuerden que el mar va a proveer de alimento a la civilización chimú. Es por ello que sus dioses de la cultura chimú se podría decir que eran más dioses marinos. Por ejemplo, en la ciudadela Chan Chan, cuando ustedes lleguen alguna vez de visita, de paseo, de viaje, por ejemplo, la ciudadela Chan Chan, van a observar las imágenes en los adobes de animales marinos, de peces, pelícanos, aves, etc. Pero todos son animales marinos. Entonces, por ejemplo, comparando solo estas dos culturas, son distintas. Se podría decir que tienen distintas costumbres. Entonces, ¿qué hizo el Inca ante este detalle? Porque recuerden que el Tahuantinsuyo eran múltiples o diversos estados. Entonces, miren, una vez que un estado o una nación era conquistado por el emperador, por el Inca, recuerden, ese estado tiene sus propias creencias, lengua, dioses, tradiciones, etc. El Inca va a respetar esas tradiciones locales o regionales de esa nueva sociedad que es conquistado. Va a respetar sus huacas. Profesor, ¿qué son huacas? Son sus dioses de esa civilización. Van a respetar sus costumbres. ¿Y para qué van a respetar? Para evitar contradicciones. ¿Qué quiere decir contradicciones? Miren, chicos, ¿por qué creen a lo largo de los años, cuando los españoles nos han conquistado y nos han impuesto a la fuerza una religión? Porque antes que lleguen los españoles, nosotros adoramos a los cerros. No sabíamos el Ave María, no sabíamos si existía Jesús, María, etc. No sabíamos si existía un cielo o un infierno. No sabíamos, chicos. Entonces, cuando llegan los españoles, nos han impuesto a la fuerza. Nos han obligado con la espada en la cabeza, con la espada en el cuello. La persona que seguía adorando a esos dioses, es decir, adorando a los cerros, etc., simplemente eran ejecutados en la Santa Inquisición como advertencia. ¿Y qué hicieron los incas, por ejemplo, contra los españoles? Pues se rebelaron. Justamente eso se llama evitar contradicciones. Entonces los españoles no han querido evitar las contradicciones, por el contrario, han querido imponer a la fuerza. A sangre y fuego nos han impuesto una cultura que no era de nosotros. Bueno, y cuando impones a la fuerza algo, justamente los incas se rebelaron. Por eso a lo largo de toda la historia hay muchas rebeliones contra los españoles. Y justamente los incas van a evitar eso, evitar contradicciones. Entonces el inca va a decir, supongamos, ¿no? A los chimú lo conquistan, entonces va a decir, bueno, los chimú tienen sus propios dioses, su costumbre, le gusta estar en el mar, adora dioses marinos, etc. Tienen muchos dioses, muchas huacas. Bueno, sigan practicando su cultura, sigan practicando, sigan adorando a sus dioses, que nada cambie. ¿Ya, chicos? Eso es lo que va a decir el inca. Y le va a decir, ¿y de qué manera va a imponer algunas nuevas costumbres? Bueno, sigan practicando todo lo suyo de ustedes, pero un momento, quiero que adoren, por ejemplo, si tienen dioses, agreguen un dios más. Ese dios va a ser el dios Inti, es el dios supremo, es el dios, etc. Entonces van a adorar al dios Inti. Y después les va a decir que tienen que agregar algo más, una lengua oficial. Porque recuerden, los moche o las civilizaciones del norte tenían otro lenguaje, otro idioma. Ya tenían un idioma mochi, si bien no era un idioma moche.
por ejemplo, los del Sierra, Centro y la Costa hablaban el quechua. Por ejemplo, en el sur hablaban el aymara. Ya chicos, entonces habían diversas lenguas. Entonces, ¿cómo se podrían comunicar si todos pertenecen a un solo estado? Si cada nación conquistada tiene su propio idioma, su propio lenguaje. ¿Cómo podrían hacer? Entonces, es que el Inca va a imponer un nuevo lenguaje, el culto al sol y adorar al dios y adorar al Zapac Inca. Entonces, de esa forma va a empezar a imponer los incas a las naciones que van a ser conquistadas. ¿Para qué? Para poder evitar contradicciones. Bueno, hubieron sí naciones, chicos, que se han revelado, que no quisieron. Cuando no quieren, recién se imponía la fuerza. Pero en un primer momento los incas no obligaban, chicos, simplemente decían, bueno, sigan practicando su cultura, no cambien nada, pero agreguen, ya saben, un lengua oficial llamado quechua, tienen que adorar a un nuevo dios llamado sol y tienen que respetar a un gobernante llamado Inca. Eso es lo que tenían que hacer. Y esa forma era una manera de unificar todo el Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Como había diversas lenguas y aprendían una lengua oficial en todo el territorio, entonces todos iban a hablar un solo idioma. Entonces, de esa forma, todos tenían sus dioses, sí, pero también iban a adorar a un dios más. Entonces, por la religión era una manera de unificar todo el Tahuantinsuyo, etc. Pero eso lo voy a explicar más adelante porque lo vamos a desarrollar. Entonces, esas fueron las diversas formas de imponer algunas cosas o costumbres, religiones, etcétera, a las nuevas naciones conquistadas. Para que tengan una idea, chicos, miren, observemos un cuadro donde ustedes van a observar qué culturas o qué naciones conquistó los incas. ¿Ya, chicos? Miren, observemos. Bueno, mis queridos alumnos, como ustedes pueden observar, estas son las principales etnias que fueron sometidos por el estado Inca, por el Tahuantinsuyo. Ya, chicos, miren, observen. Por el norte conquistó a los Chimú. Recuerden que queda en la costa norte. ¿Dónde queda Chimú, profesor? Por la Libertad y Lambayeque. Conquistaron a los Chachapoya, que eran de Amazonas, en el norte también. Conquistaron a los Yaros, que eran de Pasco. Conquistaron a los Chincha, que queda en Ica. Conquistaron a los Chancas. Los Chancas, recuerden que dominaban las regiones de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. Conquistaron a los Huancavilcas. Los Huancavilcas eran de Quito, Ecuador. Conquistaron a los Tayanes de Piura. Conquistaron a los Huaylas de Ancash. Conquistaron a los Tumpis de Tumbes. Todo prácticamente de la costa centro hasta el norte. Todos esos territorios conquista los incas. Después tenemos otros territorios más que van a empezar a dominar y a conquistar. Por ejemplo, conquistan a los Caimanco, que era en Cajamarca. Conquistan a los Ichma y Colle, que queda esta cultura en Lima. Conquistan a los Huancas. Recuerden que los Huancas quedan en el Valle del Mantaro, actualmente Huancayo, Jao, Jajonín, Concepción, etc. Conquistan a los Collagua, que queden en Arequipa, a los Cabana también, que queden en Arequipa, Chancay en Lima, Yachas, Huánuco, Aymaras en la meseta del Collao y los Collas, que también quedaban en la meseta del Collao. ¿Se dan cuenta que eran muchísimas culturas que ha conquistado el Tahuantinsuyo? Entonces recuerden, chicos, no se olviden lo que se les mencionó. Una manera de someter a estas culturas justamente fue lo siguiente. Los incas respetaron a las creencias de todas estas culturas. Respetaron a sus dioses. Respetaron a sus costumbres. ¿Y cómo tenía que someter? Bueno, recuerden, los incas dicen, bueno, voy a respetar todo de ustedes, sus creencias, costumbres, dioses, religión, etc. Pero con una
Pero a todo ello ustedes solamente tienen que agregar, adoren a un dios principal llamado Sol, Inti, ellos lo llaman Taita Inti o el dios Inti o el dios Sol. Tenían que hablar un idioma oficial, es decir, si ellos hablaban otro tipo de idioma, bueno, no les decían, no quiero que hablen ese idioma. Tenían normal, seguían hablando su propio idioma, pero tenían que agregar un idioma más, que es el quechua, que era la lengua oficial. Y aparte de ello tenían que respetar a un gobernante de todo el Tahuantinsuyo, que era el Inca. Ya chicos, bueno, de esa manera ha sometido todas estas culturas, ya chicos, respetando sus culturas, respetando sus dioses, sus creencias, etcétera. Pero tenían que agregar, ¿qué cosa? Adorar a un nuevo dios llamado Inti. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Idioma oficial, el quechua. Y tenían que adorar a un nuevo gobernante llamado Inca. ¿Ya, chicos? Con respecto a la religión, a ver, ya les había mencionado, los incas respetaron las creencias religiosas de los pueblos sometidos. Los incas no le han dicho, olvídense, dejen de adorar esos dioses y tienen que adorar a un nuevo. No, ellos respetaron esos dioses, solo que los incas les han manifestado, bueno, sigan adorando a sus dioses, pero adoren un dios más. Y ese dios era el dios Inti, el dios principal, ya chicos, no se olviden. De esa forma trataban de imponer de manera silenciosa a los incas, porque no querían someter a la fuerza, porque recuerden, cuando sometes algo a la fuerza, va ese pueblo que está siendo obligado a adorar nuevos dioses y olvidarse a sus dioses, pueden reaccionar. Puede haber contradicciones, se pueden rebelar, puede haber guerras, y los incas lo que ellos prefieren es evitar las guerras. Entonces, por esa razón respetaron las creencias religiosas de los pueblos sometidos. Ya chicos, bueno, también les mencionaba que el Tahuantinsuyo era un estado multiétnico. Como era un estado multiétnico, recuerden que existían muchos dioses, cada nación tenía sus propios dioses. Ya chicos, bueno, les digo, para unificar el Tahuantinsuyo impusieron el culto al dios Inti llamado Sol. Recuerden, chicos, no se olviden, Inti es Sol, dios Sol, como dios oficial del estado. Si bien es cierto, los incas respetan todos los dioses de los pueblos sometidos. Por ejemplo, los chimú tienen su propio dios, los chincha tienen a su propio dios, los chanca también tienen su propio dios. Si ellos respetan esas creencias, cada estado cada estado puede ser independiente. Entonces, ¿cómo puede unificar? La única manera de unificar es creando un dios oficial para todos. Es decir, todos creen normal en sus dioses, pero tienen que adorar un dios oficial. De esa manera podían unificar todo el Tahuantinsuyo. A ver, les decía de que una manera de unificar todo el Tahuantinsuyo era mediante la religión, ¿verdad? Miren, recuerden que la capital del Tahuantinsuyo es el Cusco. Dentro del Cusco hay un lugar muy sagrado, el Coricancha. Otra manera de tratar de unificar todo el Tahuantinsuyo, ¿sabes qué hicieron los incas, chicos? Es que todos los dioses de esos reinos conquistados, todos los dioses y todos sus huacas fueron llevados hacia este lugar sagrado llamado el Coricancha. Imagínense un cuarto, y en el centro de ese cuarto se encontraba el Inticancha, que era es esta imagen. Miren, observen, síganme con el puntero. ¿Ven este círculo, chicos? Este es el Inticancha, el dios solar, el dios sol. Estaba en el centro, y a los costados estaban todos los dioses de los reinos conquistados. Ya chicos, no se olviden, dentro del Coricancha en el centro estaba el Inticancha, es decir, el dios principal, y a sus costados estaban todos los dioses de los reinos conquistados. Era algo majestuoso. Es por eso que, por ejemplo, la realeza o la nobleza o las personas que querían adorar o querían ver a sus dioses de sus naciones, necesariamente tenían que peregrinar hacia el Cusco, que era la capital. Ingresaban hacia el Coricancha y ahí estaba su dios. Por ejemplo, el dios de los chanca estaba en el Coricancha, el dios de los chincha estaba en el Coricancha, el dios de los chimú estaba en el
Coricancha, el dios de los Huanca estaba en el Coricancha y así. Todos los dioses estaban en los costados. No se olviden que en el centro está el Inticancha, es decir, el dios sol. Y en los costados están todos los dioses de los reinos conquistados. Entonces, esa era una manera también de someter. ¿Ya, chicos? De someter a las culturas conquistadas. Bueno, si ustedes se dan cuenta, los incas fueron bien ingeniosos, bien hábiles para poder someter a esas culturas o a esas naciones. La población lo han tratado de someter de manera silenciosa. Entonces todo el mundo tenía que peregrinar. El Coricancha era un lugar muy sagrado, ¿ya, chicos? Bueno, avancemos. Chicos, ahora pasemos al idioma. Les decía, bueno, son PPTs que siguen diciendo lo mismo. Con respecto al idioma, recuerden que los incas respetaron las costumbres de los pueblos sometidos. Y justamente para unificar el Tahuantinsuyo impusieron el quechua como idioma oficial del estado. Ya, chicos, repito. Si bien es cierto, todas las culturas sometidas seguían hablando sus culturas, sus costumbres, su propio idioma, los incas, para poder unificar el Tahuantinsuyo, tienen que imponer el idioma como idioma oficial del estado. ¿Ya, chicos? Hay un dato adicional, mis queridos alumnos. Hay muchos estudios de sociólogos e historiadores donde señalan lo siguiente. Miren, si bien es cierto, todo el Tahuantinsuyo hablaba el quechua porque era el idioma oficial del Tahuantinsuyo, la panaca real o la nobleza cusqueña hablaba el quechua, sí, pero dentro de la intimidad, dentro del palacio real, la realeza o el panaca real no hablaba el quechua, sino hablaban otro idioma. ¿Qué idioma hablaban, profesor, los incas o la panaca real dentro de la intimidad del palacio? Bueno, era el aymara. Bueno, ese libro que señala, incluso hay muchos estudios, chicos, porque se dice que, miren, si bien es cierto, dentro del palacio real hay muchas personas que trabajan. Muchas personas, recuerden que tienen yanaconas, que eran los sirvientes. Recuerden que va a haber generales, soldados, los empleados, la seguridad. Va a haber mucha persona dentro del palacio real. Entonces, nada te garantiza que de todas esas personas, cualquier conversación que tenga la realeza, ellos puedan filtrar esa información. Entonces, para que no puedan filtrar esa información, la panaca, o sea, la nobleza real hablaba en otro idioma para que no les pueda entender. Es decir, ¿qué idioma hablaban? El aymara. ¿Ya, chicos? Recuerden, dentro de la intimidad de la realeza, los incas hablaban el aymara. ¿Para qué? Para que todo el resto de sus empleados, ya sea o trabajadores, etcétera, o parte de las personas que podían ingresar al palacio real, no puedan entender o escuchar toda la conversión de la realeza. ¿Ya, chicos? Recuerden, todo el Tahuantinsuyo se va a imponer un idioma oficial llamado el quechua. Si bien es cierto, todos hablan, incluso los incas, etcétera, pero los incas dentro de su intimidad y entre ellos nada más dentro de la realeza hablan otro idioma que es el aymara. Ya, chicos, no se olviden. Bueno, sigamos avanzando. La educación. Bueno, chicos, la educación era clasista dentro del Tahuantinsuyo. ¿Por qué clasista, profesor? Era clasista porque la educación era exclusivamente para la nobleza, no era para el pueblo. Repito, una de las características de la educación dentro del Tahuantinsuyo es que era clasista. ¿Por qué clasista, profesor? Porque a esa educación solo podían acceder la nobleza cusqueña y la nobleza provinciana, es decir, todos los nobles de los pueblos sometidos. Ojo, todos los nobles de los pueblos sometidos. Pero el pueblo común y corriente, el artesano, etcétera, el ganadero, etcétera, no accedían a una educación. ¿Ya, chicos? Ahora, profesor, ¿y por qué solamente los hijos de la nobleza podían acceder a la educación? Bueno, aquí está la respuesta, chicos. Observen, mire, ¿qué dice? Los hijos de la nobleza eran sometidos
de los nobles sometidos eran obligados a ser educados en el Cusco, ojo chicos. Es decir, los hijos del noble de Chimú, de Chincha, todos tenían que ir al Cusco. En el Cusco se les iba a educar. Profesor, ¿y qué les enseñaban? ¿Qué cursos, profesor? Bueno chicos, se les educaba, eran educados para que estos hijos de las noblezas provincianas puedan ser los futuros administradores del Estado. Es decir, recuerden, el personaje que lee el quipus camayo, o sea, el que ve la contabilidad del Estado son los quipus camayos. ¿Quién iba a hacer eso? Bueno, alguno de los hijos de la nobleza. El yupana, que era sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. ¿Quién lo iba a manejar? Los hijos del noble. Los tuco y ricuy, que eran los ojos y oídos del Inca, ¿quiénes iban a ser? Bueno, ellos, justamente los hijos de la nobleza provinciana, es que van a estudiar en el Cusco para ser esos funcionarios públicos del Estado, del imperio. Y eso era una manera de unificar, chicos. ¿Por qué? Si los hijos de los nobles se van a ir al Cusco, van a vivir en el Cusco, porque es regla del Inca, entonces esos hijos del Cusco van a empezar a admirar a los incas, van a empezar a respetarlo. Entonces cuando van a ser funcionarios del Estado, cualquier pueblo que se va a levantar, etcétera, ellos pueden informar todo al Inca. O sea, justamente una de las finalidades para llevarla al Cusco es para que simpaticen con el Inca, porque el Inca también les va a dar buen trato, etc. Porque es la nobleza provinciana, chicos. Era una manera de someter o de unificar todo el Tahuantinsuyo, ¿verdad, chicos? Bueno, eso sería con respecto a la educación. Pero ahora pasemos, profesor, ¿y con el pueblo qué pasaba? Profesor, ¿y quién era el maestro? Profesor, ¿y dónde estudiaba? Eso lo vamos a ver ahora. ¿Ya, chicos? Sigamos en la educación. Bueno, chicos, la escuela donde estos hijos de la nobleza cusqueña van a estudiar se llama Yachayhuasi. No se olviden. Profesor, ¿cómo se llama la escuela donde van a ser educados los hijos de la nobleza cusqueña? Se llama Yachayhuasi. ¿Ya, chicos? Profesor, ¿y quién era el educador o el maestro que va a enseñar a los hijos de la nobleza provinciana y cusqueña? Bueno, el maestro se llama Amautas. Amautas, no se olviden. Y Arabicus. ¿Quiénes eran los Arabicus? Eran los poetas. Entonces, las personas que se están encargando de la educación de los hijos de la nobleza, el maestro se llama Mauta y Arabicus el poeta. Estos dos personajes son los que van a educar a los hijos de la nobleza cusqueña. Profesor, ¿y el pueblo cómo se educaba? Esta es la educación, chicos, en vez de la I es U, ¿ya? La educación del pueblo era solo mediante la experiencia cotidiana. ¿Qué quiere decir? Miren, chicos, imaginemos que yo soy el padre de familia, yo soy un jatungruna, estoy en la chacra, yo sé sembrar. Todos mis conocimientos que sé sobre la agricultura, a mi hijo le voy a enseñar. Hijo, tienes que hacer hueco de esta manera. Hijo, tienes que poner esta cantidad de abono para que crezca una buena planta. Tienes que regar de esta forma. Entonces eso se llama experiencia cotidiana. El pueblo no ingresaba a una educación como si lo ingresaban la nobleza, pero si eran educados por los padres, pero de manera cotidiana. Por ejemplo, chicos, en tiempo de los incas existía un reloj. ¿Cómo veían los relojes? Bueno, los padres también sabían ver la hora por la sombra que refleja una piedra. Ellos tenían su piedra, entonces refleja la sombra, entonces ellos ya pueden calcular la hora. Por ejemplo, ellos también veían en la noche las estrellas. Cuando una estrella aparecía, ya ellos sabían qué hora era. Aparecía una estrella y decían, bueno, es las 3. Aparece otra estrella, ya son las 5. Ellos, viendo el espacio sideral, podían deducir qué hora era, chicos. Entonces todas esas experiencias eran transmitidas de generación en generación, de padre a hijo. Ya, chicos, de esa forma se educaba el pueblo. El pueblo no iba a un colegio como si lo hacía la nobleza. Recuerden, ¿cómo se llamaba la escuela? Yachayhuasi. ¿Cómo se llamaba el maestro que enseña? El maestro se llama Mauta. Pero también no solo el Amauta, el maestro va a enseñar a los hijos de la noble, sino también los poetas. Ya, chicos, miren, en este caso le estaba enseñando cómo leer e interpretar el quipu.
Ya chicos, observen el Kipio, aquí están los hijos de la nobleza, están observando cómo les enseño. Aquí está el maestro, está viendo cualquier cosa, etcétera. Ya chicos, bueno, eso es con respecto a la educación en tiempo de los incas. No se olviden chicos, era una educación clasista, solo accedía los hijos de la nobleza. El colegio donde van a estudiar se llama Yachayhuasi, el maestro que va a educar se llama Amauta, y el pueblo no accedía a la educación. El pueblo solamente se transmitía su conocimiento de generación en generación, contando sus experiencias cotidianas. ¿Ya chicos? Bueno, avancemos. Ahora pasemos al Japagñán. ¿Qué era el Japagñán? Era el gran camino real. Observen chicos en esta imagen. El Japagñán o el camino real de los incas eran dos carreteras principales que cruzan longitudinalmente todo el Tahuantinsuyo, como ustedes pueden observar. Miren, uno que va a conectar la sierra central, este es el Japagñán que va a conectar toda la sierra, y este es otra parte del Japagñán que va a conectar toda la costa. Entonces son dos caminos que van a ir longitudinalmente a través de todo el Tahuantinsuyo. Profesor, y si yo quería ir a la parte medio, miren chicos, esta era la carretera principal, pero de la carretera principal salían caminos pequeñitos, se llama ramales. Esos ramales van a conectar muchos pueblos. Es decir, todo el Tahuantinsuyo estaba conectado porque había muchísimos ramales, pero necesariamente tenían que cruzar por el Japagñán, que era el camino principal o camino real de los incas. Y del Japagñán recién hay unas redes viales. Ya chicos, bueno, eso es lo que nos dice en esta imagen. Miren chicos, que nos dice el Japagñán son dos caminos longitudinales que une todo el estado. Entonces esa era una manera también de unificar todo el imperio, que todo esté conectado por caminos. Otro, ¿quiénes han construido el camino, profesor? Han sido construidos por los mitayos. ¿Quiénes eran los mitayos, profesor? Eran los hatungrunas que hacían el servicio. La mita, ¿se acuerdan chicos cuando hemos visto tipos de trabajo? ¿Qué era la mita? Eran trabajos obligatorios que realizan los hatungrunas en favor del Estado. Por ejemplo, uno de ellos era el Japagñán, porque era camino del Estado. El Japagñán era usado por los funcionarios, los chasquis, soldados, por todo el mundo. ¿Ya? Bueno, mis queridos alumnos, ahora ustedes se preguntarán, ¿quién era el encargado del mantenimiento y el cuidado del Japagñán? Recuerden que el Japagñán es inmenso. Bueno, el personaje que era el encargado era el Capagñán Tocrico. Profesor, ¿y cuál era su función? El Capagñán Tocrico tenía que recorrer todo el Tahuantinsuyo, el Japagñán, es decir, el camino real de los incas. Tenía que observar que esté en buenas condiciones. Si se malograba por huaicos o se derrumbaba un puente, justamente el Japagñán Tocricos es el que va a convocar a las mitas para que los Hatungruno puedan reparar los puentes, etc. Ya chicos, recuerden, el Japagñán era cuidado y mantenido por el Capagñán Tocrico. Era el personaje más importante, ¿ya? Bueno, a lo largo del Capagñán se ha construido tambos. ¿Qué eran tambos, chicos? Tambos eran lugares de descanso. En los tambos podías encontrar lugares de descanso, en los tambos podías encontrar alimento, etc. A lo largo de todo el Japagñán se han construido muchos tambos. Y justamente los chasquis van a utilizar esos tambos. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que todo el Japagñán va a correr un chasqui? ¿Ustedes creen que tiene tanta resistencia? No, solamente va a correr el chasqui de un punto hacia otro punto. Imaginemos que acá en Huamanga hay un tambo y el siguiente tambo está en Quinoa. Bueno, entonces el chasqui va a correr hasta Quinoa. Corre hasta Quinoa, se queda ahí, deja el mensaje y de Quinoa va a haber otros chasquis que van a correr hacia otro punto. Y así se van a suceder. ¿Ya chicos? Bueno, y recuerden que en los tambos hay alimentos, se descansa. Por ejemplo, si los chasquis se lastiman, se lesionan, etc. Es también como si fuera un hospital, le van a curar, etc. ¿Ya chicos? Bueno, mis queridos alumnos, ese sería todo por el día de hoy. Espero que haya sido comprensible la clase. Cuídense mucho. Ya chicos, bye bye, hasta la próxima.